Gloria a Dios. En el Salmo 51. Y vamos, Salmo 51, y vamos a darle lectura al versículo 7 al versículo 12. Salmo capítulo 51, versículo 7 al 12, dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos de los abatidos. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, te damos gracias. En esta hora te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, como cada mensaje, que aquellos que nos han de escuchar a través de YouTube y los hermanos que están presentes, que tu palabra, Señor, fortalezca nuestro espíritu y trabaje en cada una de las necesidades de nuestra vida. Que si hay alguno que esté enfermo, tu palabra de sanar. Si hay alguno que está afligido, tu palabra de dar consuelo. Si hay alguno que tiene necesidad de dirección, tu palabra le dará la dirección para vivir una vida fructífera, de agrado a tu presencia. Por tanto, ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu en tus manos y queremos que seas tú que fluya. Que podamos estar tranquilos y confiados en esta hora. Tú estás atento a nuestra súplica y tú has de intervenir en nuestra necesidad. Por tanto, echamos fuera toda ansiedad, echamos fuera todo temor y toda depresión que queda detenernos en el camino. Y declaramos, Señor, vida victoriosa, vida bendecida por ti. Lo declaramos, Señor, por los méritos de Jesucristo amado. Amén, amén. ¿Cuánto adoran al Señor? Él habita en medio de la alabanza. El tema que vamos a hablar esta mañana es una súplica que le vamos a hacer al Señor. Restáurame, Señor. Amén. ¿Cuánto quiere ser restaurado? Cuando hablamos de restaurar, es vuelta de una cosa al estado original o una circunstancia como estaba antes. Yo creo que esta palabra restauración ha sido mencionada mucho estos días después de, ¿verdad?, del huracán, ¿verdad? Ha habido muchas súplicas porque hemos visto cómo nuestro pueblo está devastado. Hemos visto cómo las emociones de muchos se han afectado. Cuando hay momentos de crisis puede ocurrir dos cosas. O nos levantamos con gallardía y valentía y sacamos lo mejor de nosotros, o nos convertimos rebeldes, endurecemos nuestro corazón y nos ponemos agresivos como se ponen los animales cuando están gravemente heridos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le han tocado socorrer a un cachorro? Y cuando ustedes ven que está herido y se acerca, al que le da la mano lo ataca, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros leemos en el Salmo 51, vemos al salmista pasando por un momento difícil de su vida. En un momento dado de su vida había tomado una mala decisión. Una decisión que atentaba su relación con Dios. Pero llegó un momento que se dio cuenta que había pecado, que había fallado, y identificó que en su vida había una necesidad. Y la necesidad que hemos visto que tiene nuestro pueblo es la necesidad de ser restaurado. No solamente desde el punto de vista de lo que vemos físicamente, yo creo que dentro del punto de vista moral, cuando yo veo que la gente está acaparando las plantas, ¿verdad?, los generadores, como se le dicen en el buen lenguaje, ¿verdad? Y cuando tú ves que van a la góndola y saquean todo, se lo llevan todo, olvidándose de que el que está al lado también tiene la misma necesidad. Cuando vemos que la fila, uno se cuela porque entiende que él tiene prioridad, no importando la necesidad del otro, que quizás tenga más necesidad.
uno entiende y uno ve que verdaderamente dentro de la crisis el hombre saca lo peor de sí. En vez de levantarse y tener la calma y la confianza de que Dios va a bendecir, va a prosperar, como que nos ponemos rebeldes y agresivos. ¿Le ha pasado a usted estos días? Pero tiene que haber una restauración, no solamente física, de que veamos que vuelva la luz, el agua, y que los techos vuelvan a ser lo que eran antes, de que los trabajos que se han perdido se recuperen, o la salud que hemos menguado en estos días se recupere por no la buena alimentación que estamos teniendo, ¿verdad? Tenemos que tener una restauración, porque hay una moral que hay que recuperar, una relación con Dios que se ha perdido en el camino. Y como habíamos predicado en los mensajes anteriores, en los desiertos Dios tiene un propósito de demostrarnos su amor y su misericordia, pero Él nos disciplina, Él nos corrige, Él nos educa para que nos convirtamos en mejores instrumentos de Dios, mejores siervos, mejores padres, mejores esposos, mejores proveedores, cumplidores con la ley, cumplidores con nuestra patria, cumplidores con el vecino, con nuestra función sacerdotal y nuestra función aún en nuestro trabajo. Porque Dios nos ha permitido esto para tener un momento de reflexión. Pero dentro de esa reflexión tenemos que entrar a la reflexión que entró nuestro hermano David. Él había pecado. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es hacer todo aquello que Dios ha dicho que no se puede hacer. Él reconoció que cogió una mujer que no le correspondía. Mató a un hombre, mandó a matar a un hombre que no se merecía la muerte, que había sido fiel a él. Al contrario, era de los primeros que lo cuidaba y traicionó esa relación. Al igual como nosotros fuimos escogidos como la isla del Cordero, con una misión de conquistar naciones, de predicar la buena nueva de salvación, de liberar al cautivo, de sanar las heridas del que estaba herido por el pecado, por la maldad. Como que de momento nos olvidamos de ese llamado y nos concentramos en endiosarnos, a sentirnos mejores que los de nuestros vecinos de las islas pequeñas, y de momento empezamos a decaer y a distanciarnos de esa relación con Dios. Gloria a Dios Santo. Pero cuando vemos en el Salmo 51, vemos a un David diciendo: restáurame, vivifícame. Él reconoció que aún con su conocimiento del rey no era lo suficiente para limpiar sus pecados, para volver al estado original dentro de esa relación con Dios. La pregunta que yo me hago, querido, que me está escuchando a través de YouTube: ¿estamos conscientes que tenemos que detenernos un momento y encontrarnos con ese Dios de misericordia y de amor que en la cruz demostró su amor a través de ese Hijo que regaló, que es Jesucristo, y a través de esa expresión de amor de Jesucristo cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace? Un Cristo que no importa nuestras transgresiones, no importa nuestra ofensa, está dispuesto a perdonarnos. Aleluya. Pero el salmista identificó que había una necesidad. Si queremos restaurarnos, tenemos que identificar que tenemos nuestra necesidad. Vamos a detenernos, querido. Vamos a detenernos, como yo me he detenido esta semana, a analizar qué áreas de mi vida necesito que Dios restaure, qué áreas de mi vida son débiles, qué áreas de mi vida son vulnerables a la carne, son vulnerables al mundo, son vulnerables a los pensamientos que el diablo quiere sembrar en mi mente y quiere entrar en mi corazón. Vamos a analizar. Gloria a Dios. Las crisis son para sentarnos a analizar, los problemas es para detenernos y ver cómo los vamos a resolver. Los dilemas de la vida, el propósito es para que nos detengamos, porque estamos evaporados y muchas veces estamos demandados y nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado? Por eso este mensaje es para mí primero, y si le toca a usted, gloria a Dios. El salmista identificó que había una necesidad. Dice: yo necesito ser purificado. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él entendía que había fallado. Vamos a ver en qué hemos fallado. Vamos a ver
Isla de Puerto Rico, en que hemos fallado, hemos descuidado nuestra relación con Dios. Por eso la inmoralidad ha entrado a nuestras casas, por eso que los matrimonios de hecho existen, por eso nuestros políticos han saqueado las finanzas de nuestro país, por eso que vemos tantas cosas tan negativas en nuestro ambiente. Tenemos que detener y decir: Dios, el único que puede restaurarnos, el único que nos puede cambiar nuestra forma de ser, eres tú, que eres el alfarero perfecto, que va a romperme en mi vasija y la va a hacer de nuevo y le va a hacer una vasija más resistente, una vasija que refleje más tu amor, una vasija que refleje más tu misericordia y tu poder. Aleluya. El salmista tiene una necesidad de ser purificado. Si queremos ser restaurados, tenemos que identificar esa primera necesidad. Sé limpio como la nieve, transparente, cristalino. Que cuando nos vean a nosotros, nos vean de nuevo como la isla del Cordero, isla de bien, isla dirigida por un Dios que cuando dice su palabra, todo se organiza, todo fluye, los desiertos son fértiles. La sequía se va porque la nube pequeña va a llegar, y cuando llegue esta nube, el diluvio de bendición, de provisión, de presencia de Dios ha de fluir, no solamente en nuestras casas, sino van a fluir en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, porque donde está Dios hay libertad y hay bendición. ¿Cuánto le un aplauso? No solamente pidió perdón para ser restaurado, identificó que tenía una necesidad que necesitamos nosotros en Puerto Rico en estos días. Hazme oír gozo. Donde quiera que tú te metes, lo que escuches es tristeza. El techo se fue, la ropa y mis bienes se han ido a ajuste. Me he quedado sin trabajo. No tengo con quién alimentar, como me decía María, que fue al pueblo querido de mi familia allá en Utubado y encontró devastación, tristeza, hambrura. Un pueblo próspero donde primero llegó la luz. Si ustedes no saben, el primer pueblo que recibió luz en Puerto Rico fue Utubado. Y ha sido uno de los más devastados en estos tiempos. De donde viene mi familia, gloria al Señor. Pero ella vio la miseria. Donde quiera hay una tristeza. Hay un lamento borincano que se ha hecho palpable y se ha sido real. Pero si queremos ser restaurados, el único que nos puede devolver el gozo, porque la situación nos ha chupado la alegría, escuchen bien, ha sacado la tristeza, florecer, el negativismo, lo vemos a los cuatro vientos. Entender que dentro de esa restauración tenemos que ir al fuente de la alegría, y Jesucristo es esa fuente. Dice la palabra que el que bebiese de esa agua, no, de esa fuente, jamás tendrá sed, y el que comiese ese pan jamás tendrá hambre. Un Dios que da alegría en medio de nuestra tristeza, un Dios que cambia nuestros lamentos en baile, un Dios que el gozo produce fortaleza en nuestra vida, porque la esperanza no se pierde. Por eso sacamos nuestros panderos, el mundo no entiende, porque sacamos el domingo para adorar a Dios, alabarle, porque sacamos nuestros pañuelos cuando cruzamos el mar rojo, porque bailamos alrededor de nuestro Jericó, porque sabemos que los muros se caerán, porque Dios hace bendición y provisión, que restaura. Pasamos la prueba de Job, pasamos los momentos difíciles, pero hay bendición abundante cuando levantamos el altar por fe, porque Dios escucha nuestra oración. Aleluya. Había una necesidad, no solamente de oír el gozo del salmista, tenía una necesidad de tener un corazón transformado. Dentro de esta restauración que necesitamos como pueblo, hay que restaurar nuestro corazón. Porque nos hemos endurecido ante la necesidad del prójimo. Ahora que nos estamos preocupando, porque después que nos dan duro, es que reaccionamos que tenemos un vecino. Ahora que nos damos cuenta que hay un enfermo afligido por allá, nuestro amigo Teo, hermano de Utuado. Porque mientras tanto no nos preocupamos por nadie. Nos parecíamos mucho a nuestros amigos del norte, donde viven años de vecinos y nunca se conocen, donde la comunicación es mínima, posiblemente una mirada, un saludito, y no pasa ese intercambio. Es más, yo viví muchos años en Estados Unidos, y cuando me mudé fue
cuando se dieron cuenta que yo existía. ¡Adiós! ¿Se van a ir a Puerto Rico? Sí, nos vamos para Puerto Rico. Caramba, no tuvimos tiempo de cultivar una relación. ¿Cómo que no tuvimos tiempo de cultivar una relación? Si viví 16 años de vecino. Pero nosotros nos convertimos en eso. Dejamos de perder el contacto con el necesitado. Nos creíamos los superdotados de la fe, los super espirituales, todo lo demás era otra cosa. Como Ponce, lo demás es Coca-Cola. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero Dios, dentro de este proceso, cuando nos quiere restaurar, nos quiere abrir nuestra mente para que entendamos que tenemos una necesidad de restaurar nuestro corazón, porque es el territorio donde el diablo se quiere meter, porque es el trono de Dios. Dios quiere estar ahí. De ahí salen las emociones, salen los sentimientos, salen las decisiones. Oh, porque verdaderamente Él quiere crear tronco de amargura en tu corazón, raíces de amargura, para que no entiendas que Dios tiene propósito con nosotros en medio de esta prueba. Pero yo te estoy diciendo, querido, dile al Señor, trabaja con mi corazón para que nada inmundo se meta y yo pueda ser sensible como lo fue Jesucristo. Fue maltratado, fue acusado, fue abandonado, pero el amor de Él fue tan grande que yo voy a ocupar el lugar que les correspondía a ellos. Yo voy a derramar de mi sangre y a través de mi llaga voy a sanar sus heridas y sus enfermedades. A través de mi amor le voy a abrir las puertas del cielo para que sepa que más allá de la prueba hay bendición, que hay mansiones, hay un lugar donde yo quiero que ellos moren conmigo, porque yo quiero darle ese galardón aunque me cueste la sangre y la vida. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Aleluya. El salmista no solamente quería que trabajaras con su corazón, quería una restauración de su espíritu. Yo no he visto a la gente caminando así como zombies. The Walking Dead. Es más, en mi oficina parece un cementerio. Yo bromeo y la gente... Usted sabe que a mí me gusta bromear. Y es más, y a veces me quedo callado por no ofender, porque si yo bromeo mucho van a creer que soy insensible. Sí, porque cuando le veo como que ya no somos lo que éramos antes. El domingo pasado yo le mencioné que fui a un sitio a compartir y me dijeron primero lo que no había. Y tú veías que la gente comía por comer, pero no había ni un chiste, ni una broma, ni un compartir. Simplemente a lo que vinimos, a comer. Esos son señales de la tristeza que produce la crisis en la vida de aquellos que no han conocido a Dios. Aleluya. Pero si queremos ser renovados, tenemos que decir al Señor, no solamente, como dijo el salmista, he admito, he fallado, he cometido errores, pero yo sé que tú como alfarero no solamente me vas a limpiar, tú como alfarero no solamente me vas a oír el gozo, no, tú como alfarero no solamente vas a crear en mí un corazón limpio, tú también me vas a devolver esa energía, ese espíritu, para yo poder levantarme frente a ese desierto y yo pueda declarar la bendición que va a llegar a una realidad. Aunque no lo veo duna, aunque yo veo un camino incierto, pero yo voy a ver esa nube, yo voy a ver esa columna de fuego, yo voy a ver ese maná que tú me vas a proveer, voy a ver esa agua que tú me vas a sustentar y yo voy a ver la bendición que voy a recibir, porque tú me vas a preservar como testimonio, que tú me renuevas de día en día, en gloria en gloria, en bendición en bendición y en autoridad, porque la autoridad eres tú. Había una necesidad de recibir el gozo de la salvación. Había una necesidad de recibir el Espíritu. Posiblemente tú dirás, ¿por qué razón tenemos que ser restaurados? Si estamos bien, esto es cuestión de que FEMA y esta gente se pongan de acuerdo. Que Dios nos da una oportunidad para que nos detengamos y analicemos qué fueron los errores que cometimos en el pasado. La excesiva confianza en aquellos que no debíamos confiar. La palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. El único que debemos creer es Jesucristo, que
que Él dijo que iba a morir por nosotros y murió, dijo que iba a resucitar al tercer día, resucitó, y dice la palabra que está a la diestra de Dios Padre, que intercediendo por cada uno de nosotros. Cada vez que cometemos un error y una transgresión, le dije, papá, yo morí por ese que está ahí, yo morí por Edwin, él me está fallando, pero todavía con tu misericordia, mi amor no se ha terminado, todavía yo tengo un propósito, la obra que yo he comenzado en él, la voy a terminar, aunque el diablo se levante, porque yo tengo un propósito con Edwin Valentín. El hombre no lo ve, el hombre lo ha descartado, el hombre lo ha señalado, el hombre lo ha criticado, pero yo veo más allá de lo que ve el hombre, porque mi propósito es enriquecerlo en experiencia en mí, para que confíe y entienda que yo tengo un propósito. Gloria a Dios Santo. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Gloria a Dios. Buscamos en Sofonía capítulo 3 versículo 2. Ahí está la razón por la cual fuimos destruidos. Ahí está la razón por qué este evento nos tocó a nosotros. Porque cada vez que veníamos una tormenta, ay, se va a tocar a los de allá, y a nosotros no nos va a tocar. Porque nos creíamos los mimados. Y el Señor dijo, espérate un momentito, ya están como el pavo real, están como José Luis Rodríguez, pavo real. Y están allá entendiendo que son los cheches de la película, que ellos no me necesitan, que me pueden utilizar cuando tengan la necesidad, pero tan pronto les resolví, se olvidan de mí. Aleluya. Muy parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel. Qué cosa, ¿verdad? Como que la historia se repite, no estamos hablando de Ricky Martin. ¿Cuántas van a hacer? Empezamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Si vemos en el libro de Sofonía, vemos un pueblo que Dios tuvo misericordia con él, pero llegó un momento que Dios dijo, espérate un momentito, ya ustedes están abusando de mi misericordia, ya ustedes están fallando, yo lo voy a pasar por la disciplina pura, para luego demostrarles que yo soy Dios que restauro, que yo soy Dios que bendice, yo soy Dios que prospera, el Dios que controla todas las cosas, el Dios que puede dar el triunfo y éxito si ustedes se postran ante mi presencia. Eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros esta hora. Si buscamos en Sofonía capítulo 3 versículo 2, ahí nos demuestra la causa por la cual los pueblos pasan por sufrimientos. Ahí nos demuestra la causa por la cual nosotros estamos pasando este dilema que estamos pasando ahora. La primera causa, no escuchamos la voz de Dios. Aleluya. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Número 1, ¿cuántas veces Dios nos habló a nosotros diciendo que esto iba a ocurrir? Pero la palabra dice que si mi pueblo se humillare, si el pueblo se humillare, que iba a ser Dios, que iba a detener sus manos. Empezamos a jugar con Dios. Creíamos que Él nunca nos iba a disciplinar. Es como el papá que le dice al muchacho, nene, si toca eso, te voy a castigar. Y que la primera vez lo dejamos tranquilo, la segunda y ya la tercera cree, papá no me va a dar. Cuando tú le das el jiquetazo, no lo vuelve a hacer, ¿verdad? Una de las causas por la cual nosotros hemos pasado por esta devastación es porque no atendíamos a la voz de Dios, no le damos el valor a la palabra, empezamos a hacer cosas que se distanciaban de los postulados que Dios había establecido en su palabra. Lo que era inmoral lo aceptamos como bien, el pecado se empezó a meter dentro de la iglesia, los mensajes se empezaron a suavizar, de momento lo que era malo antes ahora era bueno, de momento empezamos a descender Dios a nivel del hombre y nos olvidamos que la función de nosotros como iglesia era levantar el hombre a nivel de Dios. ¿Qué mensaje a la gente no le van a gustar? Gloria a Dios. Hermano, no le van a dar like. I don't care, porque tengo que hablar lo que Dios puso en mi corazón. Tenemos que volver a escuchar la voz de Dios si queremos ser restaurados. Porque la palabra dice que es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Y Dios desde el principio demostró que la palabra de Él tiene autoridad. Porque cuando Él pronunció la palabra, el mundo estaba vacío, estaba confundido. Pero dice la palabra que cuando Él la pronunció, ese Espíritu Santo reaccionó y se hizo la vida. Si queremos verdadera restauración, tú y yo tenemos que empezar a escuchar la palabra. Amén. Aleluya.
Segundo, Gloria a ti, Santo Jesús. ni recibió la corrección. ¿Ustedes han visto niños que han sido disciplinados y no aceptan la disciplina? Se hacen resistentes a la disciplina. Le quieren, como que le quieren respeto al que está disciplinando. No, él no va a disciplinar, pero como Dios es amor, se le va a pasar eso dentro de 2 o 3 días. Tan pronto pase esta crisis de huracán, Dios va a hacer lo mismo, esto va a ser chévere, y yo puedo volver a pecar, yo puedo volver a no asistir a la casa de Dios, yo puedo hacer las leyes que atentan a la moral y al propósito divino con nuestra isla, puedo hacer aquellos pequeños pecaditos que yo hacía antes. No. Eso es la causa de la destrucción. Por eso que las murallas de nuestro pueblo están destruidos. Por eso hay falta de alimentación en el pueblo, hay hambruna, o hay desnudez, hay escasez, hay sufrimiento, hay crujir de dientes, porque donde Dios no está, no hay bendición, donde Dios no está, no hay prosperidad, donde Dios no está, no hay lumbrera, no hay visión, no hay camino, no hay norte, no hay dirección. Pero Dios quiere decirnos esta hora, si quieren ser restaurados, tienen que aceptar mi disciplina, porque el buen padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige para ser mejor y ser fuerte para los futuros decisiones. Gloria a Dios. Oh, gloria, Señor. Es no aceptar la disciplina. Ay, la vamos. Crea dureza de corazón. Ay, santo vaso. Crea falta de compromiso con Dios. Ay, santo Jehová. Muchas veces nos disciplina a través de enfermedades. A veces nos disciplina a través de las circunstancias adversas que viven en nuestra vida. Porque mientras todo marcha bien, como que nos alejamos de Dios. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Él fortalece en la angustia y conoce lo que en Él confía. Y como buen padre nos tiene que disciplinar. Porque dice la palabra que dentro del desierto Él nos corrige, pero su misericordia y su amor será manifestada dentro de ese proceso. Santo, gracias, Señor. Eso es lo que yo he visto dentro de esta disciplina, que no solamente es para el mundo, es para nosotros también, pueblo de Dios. Porque dejamos de ser sacerdotes, dejamos de ser nación adquirida, nos envolvimos con los temores de que dirán y nos olvidamos de predicar de que Cristo viene pronto. Una iglesia sin santidad no verá a Jehová. Empezamos a abandonar el señalamiento de lo que era el pecado, y el pecado se empezó a meter dentro de nuestra isla, porque los que tenían que señalarlo y hablarlo no hicieron su trabajo, no hicieron su función, y Dios nos está corrigiendo como el alfarero, rompiendo nuestra vasija para hacernos una iglesia más fuerte. Oh, gracias, Dios, por esta palabra. Tercero, toda esta debacle vino porque no confió en Jehová. Cuando tú dejas de confiar en Jehová, ¿qué hace el Señor? Él no nos abandona, pero se sale de la embarcación para ver si con tu capacidad tú puedes sacar a flote ese barco. Te va a pasar como aquellos navegantes. Vino la tormenta, Jesucristo durmiendo, y dejaron a Cristo quieto, y empezaron a eliminar las cosas que estaban dentro de la embarcación. ¿Qué cosas estamos abandonando para mantener nuestra navegación a flote? Algunos si lo dejan con Jesucristo y lo tiran como Jonás. No, a ese hay que dejar esta embarcación. Porque cuando nos falte fe, dice la palabra que Él se levantará con autoridad, nos va a reprender, pero Él mismo va a reprender la tormenta y nos va a llevar al puerto seguro. En estos momentos, una de las causas por la cual estamos pasando por esta crisis es porque dejamos de confiar en Dios. Empezamos a confiar que lo sabíamos todo, que teníamos conocimiento, y empezamos a reparar la autoridad de energía con pachecito. Empezamos a confiar en que la red era lo último del mundo, y de momento nos dimos cuenta que ni AT&T, ni Claro, ni los demás nos pudimos resolver los problemas. Claro que no hay. No estamos claros, estamos oscuros. La única lumbrera, el único en que se puede confiar en Jesucristo, que pagó un precio en la Gloria a Dios. Aleluya. Dios, Es el único. eres tú, papá. La otra razón por la cual vino este debate es porque no nos acercamos a Dios. Sí, santo, aleluya.
Cuando había problemas empezamos a acercarnos a gente que tenía más problemas que nosotros. Ay, sí, aleluya. Se olvidaron que resuelve los problemas del matrimonio es Dios. El que puede sacar la droga del corazón del adolescente. El que puede cambiar la vida del prostituto o prostituta es Dios. El que puede cambiar esa vida vanidosa y de pecado que hemos seguido como pueblo es Jesucristo. Amén. Pero para poder entrar en una relación de restauración tenemos que entender, como dijo el salmista, yo quiero que me limpie, que yo quiero que tú me transformes, que sea más blanco que la nieve. Yo quiero que tú renuevas mi espíritu, que es el área que tiene que trabajar. Yo quiero que tú trabajes con mi mente para que yo pueda tener confianza y seguridad de que esta prueba es momentánea. Tú has de perdonar mis pecados y has de restaurarme para que yo sea lo que era antes, un instrumento libre en tu mano y yo pueda dirigir este pueblo como lo hacía antes, como lo hice con David, como lo hice con Goliat y como lo hice con los otros enemigos del pueblo de Israel. Gloria a ti, Señor. Nosotros queremos restauración, tenemos que acercarnos a Jesucristo, que es el único que nos puede Sí, restaurar. amén. Cuando Cristo se acerca para restaurarnos, lo primero que hace es que nos habla. Nos habla a través de la naturaleza. Nos habla a través de los milagros. Nos habla a través de la palabra. Nos habla a través de los testimonios que hemos recibido durante esta travesía de estos 40 y pico días de sufrimiento. Yo no he visto ni un justo desamparado. Yo no he visto a alguien que no ha sido provisto. Es más, muchos llegan a mi oficina y me dicen, verdaderamente el Dios de nosotros es misericordioso, pues lo que nos pasó por encima era para estar peor. La gente no entiende cómo es posible que todavía estamos vivos y cómo es posible que nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar porque el Cristo nos va a de la bendición. Para que seamos la isla del Cordero y seamos pueblo de bendición. Amén. Padre, aleluya. Segundo, Él continuará a disciplinarnos. ¿Qué va a sacar la impureza que hay en nuestra vida? Gloria a ti. Gracias, Dios. Muchas veces nos tiene que pasar por el trapiche de la vida. Tus manos, Santo. Muchas veces tiene que producir dolor para que el producto final sea bendición. La mujer dice que parir es como eliminar una piña al revés. Y yo he estado asistiendo parto como médico y he visto que es verdad. Bueno, una me dijo, Valentín, dame morfina, dame morfina. Un epidural que yo no aguanto. Y de momento que tiró el bebé, como que se relajó y ya ahora está la cosa difícil. Se fue para el otro mundo y me quedé con una criatura en la mano. Pero de momento cuando vio a aquel bebé, se olvidó del dolor, se olvidó de la crisis, se olvidó del sufrimiento, se olvidó de las 9 meses de prohibición, se olvidó de todo el sufrimiento de tener esa criatura. Pasó por la disciplina de un ginecólogo obstetra que le tuvo que educar y quizás privarle de unos beneficios para tener un fruto final, que es la bendición de que una criatura que lo va a tener ahí a su lado, donde lo va a cuidar, lo va a forjar y va a tener la bendición de tener a alguien que lo cuide en su vejez. Amén. Dios se acerca a nosotros para restaurarnos, pero en ese proceso nos va a disciplinar para que seamos mejores creyentes, para que seamos mejores oidores de la palabra, para que seamos más fieles al llamado que da puesto en cada uno de nosotros. Amén, Jesús. Porque mientras hubo prosperidad nos descuidamos del ayuno, nos descuidamos del estudio de la palabra y nos descuidamos de la vida íntegra en oración ante Dios. Aleluya. Mira, me incluyo. Nos descuidamos, abandonamos lo que Dios había puesto en nuestras manos y ahora lo estamos recuperando a la fuerza. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, tú te puedes convertir en el monarca de la vida, te puedes esconder en la navegación que tú quieras, te puedes lanzar al fondo del mar
mar siempre va a haber un pez grande que te va a tragar para que allí adentro tú entiendas, entres en razón y cumpla con el llamado de llevarle a la palabra a tu Nínive, que necesita escuchar la buena nueva de salvación para que ellos no sean disciplinados. Aleluya. Gloria a Dios. Tercero, Dios nos restaura ofreciéndonos promesas en el camino. Dios me ha prometido cosas dentro de esta crisis. Me dijo que me iba a bendecir, me iba a prosperar. Y yo digo, caramba, yo he visto que la planta se me ha roto un montón de veces, pero Dios me provee una persona que me la repare. Eso son bendiciones. Unos cheques que no me querían pagar, que el miércoles me los van a llevar, por gloria a Dios. Cuando ya yo creía que se habían perdido. Y ahora vienen con otra actitud, quieren hablar, me quieren bendecir porque lo obligaron a bendecirme. Amén. Yo lo que hice fue orar y pedirle a Dios y seguir predicando. De momento llegó alguien y me reparó la planta de mi casa. Es verdad que el tablero está dañado, pero me la pusieron directa y si pongo dos cablecitos prende. Ya esta semana me limpian mi casa y puedo volver a la tierra prometida ya que estoy en el desierto. Ya que me sacaron de Egipto, voy a volver de nuevo a Israel. No es que soy mal agradecido, pero es que en mi cama me siento mejor. Puedo correr en mi ropita sencilla y no tengo que ir vestido por parte de la casa. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ya me entienden, ¿verdad? Y creo que cada uno de ustedes quiere lo mismo, ¿verdad? Por tanto, Dios tiene promesa y dentro de esa restauración nos promete de que seremos un pueblo más fuerte, seremos un pueblo más bendecido, que cuando la gente lea la historia de la isla de Puerto Rico, de verdad se alejaron de Dios, pero han vuelto a ser la isla del Cordero. Han sido el pueblo que ha invocado la voz de Dios y Dios le ha devuelto las bendiciones que han perdido, como lo hizo con Job. No se entretuvieron con su sufrimiento, pero bendijeron a los que lo acusaron en el camino y después vino la bendición, después vino la restauración. Dios le devolvió a Job con riqueza, le devolvió a los hijos. No sé si le dejó la misma mujer, pero Dios lo bendijo en todo el aspecto de su vida. ¿Cuándo? No se la dejó, claro que sí. Es para ver si están despiertos. Lo otro que Dios hace es que Dios se acerca. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, ¿dónde están ustedes? Que lo voy a caer encima y lo voy a pasar por la piedra de Júpiter. ¿Verdad que no? Dios, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? Y dice la palabra que ellos tuvieron miedo. Y le dijeron, nos escondimos porque le tuvimos miedo. Dice la palabra que Dios con su misericordia le cambió su vestidura frágiles, que eran de hojas. Sacrificó un cordero. Dice la palabra que le puso una vestidura de pieles. Lo sacó de la bendición de estar en el Edén. Pero dentro de ese proceso de la salida estuvo cuidándole, guardándole, y hubo una promesa que iba a mandar a uno que era llamado Jesucristo, que iba a cambiar esas vestiduras de piel y le iba a devolver vestiduras sacerdotales de santidad a través de su sacrificio, porque Jesucristo es el Cordero inmaculado y perfecto. Eso es lo que hace Dios. Dios se acerca para restaurarnos Él mismo, no manda a otro. Él mismo se encarga de restaurarnos. Por eso en esta hora le estamos exhortando a la iglesia y a aquellos que me están escuchando a través de YouTube, vamos a hacer como dijo el salmista, decir, Señor, yo quiero que tú me restaures, yo quiero que trabajes con mi mente, trabajes con mi corazón, me devuelva la alegría, me devuelva la energía y el espíritu combativo para honrarte, para bendecirte y para decir a los parientes que tú eres bueno, que tú eres fortaleza en la angustia y conoce lo que es confío. Gloria a Dios Santo. ¿Qué herramienta Dios nos ha dado para restaurarnos? Si antes leíamos la palabra, no la vamos a leer más. Aleluya. Si antes orábamos, ahora vamos a orar más. Amén. Por la noche. Si antes buscamos la fervencia del Espíritu Santo,
Ahora hay que buscar ese Espíritu Santo con mayor autoridad. Porque la palabra dice que cuando ese Espíritu Santo mora en nosotros, recibimos poder, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré el testigo. Y no va a ser testigo de la gloria de Dios, no va a ser testigo de la bonanza de Dios, no va a ser testigo de la grandeza de Dios, que no nos abandonó en nuestro desierto. Que se quedó en las cosas con nosotros, que me dio con gloria con nosotros. Y no me dio Gloria a Dios. Aleluya. abundancia de bien. Dios sabe, mi Dios. Yo te alabo, Dios. Ay, santo eres, Señor. El resultado de esta restauración Amor, aleluya. lo vemos en Sofonías capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Gloria a Dios. El resultado de esta restauración seremos un pueblo humilde. Que la palabra dice que es humilde y se humilla, ¿será qué? Seremos reconocidos por el Padre. Como que hemos pasado la disciplina de las pruebas, pero habrá testimonio de la gracia de un Dios que va a hacer provisión porque nos sometimos a esa disciplina. Amén. Gloria a Dios. Santo. Número 2. Desarrollaremos una resistencia a confiar más en la voz de Dios. Santo. En vez de confiar en nuestros políticos que nos meten paquetes todos los días, ahora el pescado huele mal. Beautiful. ¿Verdad? Donde ellos mismos no saben lo que están haciendo. Teníamos luz y cayó un poquito de agua y ya se fue la luz. Vamos a confiar en un Dios que no falla. Un Dios que cumple. Un Dios que dice que nos cuidará como la gallina cubre los polluelos. Un Dios que dice que nos dará fuerza como el búfalo que dio humano. Un Dios que nos dice que nos dará la agilidad de la gacela para brincar los obstáculos del camino. ¿Verdad, Ramón? Un Dios que nos dice que nos dará un plumaje, Eddie, ¿verdad? Como el águila que nos hará resistente para que podamos volar a altura, ir más allá de la prueba y del problema, y ver allá la bendición de un Dios que va a hacer provisión en nuestra crisis, para que cuando venga el próximo huracán, que Dios quiera que nunca llegue, podamos confiar en Dios, que al igual como nos sacó de María, nos va a sacar de las futuras problemas que vengan en el camino hacia nosotros. El resultado será que seremos un pueblo veraz, un pueblo justo, un pueblo donde no vamos a aplaudir la mentira ni el engaño de los que nos gobiernan, un pueblo que no va a responder a los grandes intereses, que nuestro interés único es glorificar a Dios, porque nuestra provisión viene de Dios, porque dice la palabra en el Salmo 1, los que somos plantados sobre la corriente de las aguas, no nos marchitaremos, al final dice, y seremos prosperados y bendecidos en todo. Amén. Nos convertiremos en un pueblo que vivirá seguro, sin miedo, porque venga el 4 o el 5 huracán. No le tenemos miedo porque nos vamos a levantar. Amén. Porque estamos construidos sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Y como predicamos en el mensaje anterior, cuando le dijeron a Josué, levántate, cruza el Jordán, el lugar que pisares será tuyo. Nosotros vamos a pisar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Yo voy a pisar mi salud, yo voy a pisar mis finanzas, yo voy a pisar mis crisis, yo voy a pisar mis problemas, mis dificultades, porque Dios me va a restaurar, me va a bendecir, porque me ha hecho grande, me ha hecho noble ante su presencia. Gloria a Dios. Santo. El producto final, el resultado será que volverá el gozo a mi ser, Aleluya. volverá la alegría, volverá la alabanza, Amén. volverá el deseo de hablar de la grandeza de Dios. Y poder decir como Pablo le dijo a su pueblo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo me fortalece, todo lo puedo lograr, todo lo puedo alcanzar si yo dejo que Cristo me restaure cada día de mi vida, para que yo me convierta en un instrumento libre de sus manos, un instrumento de bendición. Y cuando lea el libro de mi vida, vea la grandeza de un Dios que ha tenido misericordia,
como tuvo con David, que aunque pecó, hubo testimonio de la fidelidad de Dios. Dice la palabra que él lo perdonó y lo convirtió en uno de los grandes hombres en la vida de ese pueblo. Dios te va a utilizar a ti y a mí para bendecir. Resiste la prueba. Resiste la crisis. Y deja que Dios te restaure con su Espíritu Santo, con su palabra, para que cuando vengan las futuras tormentas podamos levantarnos en nuestra embarcación y reprender con autoridad y podamos dejarle a Jesucristo descansando y Él pueda decir, como ha dicho en el pasado, estos son mis hijos amados, el cual tengo complacencia. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. He dado la palabra que tú me has dado. Gloria a Dios. Te pedimos, Señor, que si hay alguno que esté enfermo, tú le sanes. Si hay alguno que está pasando por crisis en su hogar, que tú restaures y restablezca, Señor, esa relación. Señor, entendemos, Padre, porque hemos pasado por esta crisis. Te pedimos, Señor, que nos perdones como lo pidió David. Que tú pases el sopo por nuestra mente y nuestro corazón. Que tú renuevas nuestro espíritu. Y que podamos tener de nuevo la alegría y el gozo. Y que podamos entender que una vez que tú nos perdonas, tú echas nuestros pecados al fondo del mar y nos haces nueva criatura. La vieja criatura se quedó atrás y lo nuevo que tú tienes para nuestra vida se hace una realidad. Por tanto, te pedimos, como ese gorito, tú que eres el alfarero, rompe mi vasija, hazla de nuevo, porque yo quiero ser, Señor, tu hijo amado y un vaso nuevo en tu mano para bendecir a otros en el camino, para levantarme, como dijo Isaías, y resplandecer en un mundo que está lleno de tinieblas, y que a través de mis obras vea la grandeza de un Dios que ha obrado en mí y me ha bendecido como lo va a hacer en la vida de ella. Le damos gracias, Señor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.